Bueno, hoy les vengo a hablar sobre lípidos de importancia fisiológica. Mi nombre es Jesús Alejandro Hernández Ramírez, estudio en la Universidad de Pamplona en el programa de Ingeniería Agronómica, cursando el tercer semestre. Entonces, primero que todo hay unos objetivos durante esta presentación, donde se intentan cumplir con ellos como son como definir e identificar los lípidos simples y compuestos, indicar la estructura de los ácidos grasosos saturados e insaturados, definir la estructura general de los triacilgliceroles, describir la estructura general de los lípidos y explicar por qué los radicales libres son perjudiciales para los tejidos. Primero que todo encontramos la importancia biomédica de los lípidos. Entonces lo primero que se debe tener en cuenta es que los lípidos son un grupo de compuestos heterogéneos que incluyen todo lo que es grasas, aceites, esteroides, esteroides cera, ¿no? Y compuestos relacionados más por sus propiedades físicas que por sus propiedades químicas. Todos estos compuestos que se engloban entre los lípidos tienen ciertas propiedades en común. Entonces, primero son insolubles en agua y segundos son solubles en el solvente no polares. Acá cabe pues como resaltar que los lípidos no polares actúan como aislantes. ¿Aislantes de qué? Son aislantes eléctricos. Además, los lípidos son importantes constituyentes de la dieta, pues no solo debido a su alto valor, ¿sí? Sino que también son este valor pues el valor energético, ¿no? Sino que también pues debido a las vitaminas que son liposolubles y pues obviamente los ácidos grasosos esenciales contenidos en las grasas naturales de los alimentos. La grasa y estos lípidos pues donde se almacenan en el tejido en el tejido adiposo, donde sirven como un aislante térmico de los tejidos subcutáneos y obviamente alrededor de ellos de ciertos órganos, ¿sí? Cuando hay una combinación de lípidos o se combinan estos lípidos y proteínas, se forman lo que se conoce como las famosas lipoproteínas, que ahí es donde sale esta derivación por la unión de lípidos y proteínas, y como les digo, salen las famosas lipoproteínas. Y estas son son el medio de transporte como de la sangre, son el medio de transporte de los lípidos en la sangre, ¿sí? Gracias a ello y medio de transporte. Entonces encontramos la clasificación de los lípidos. Los lípidos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, yo lo mencioné en los objetivos, se puede ir en simples o también pueden ser compuestos. Los simples son los ésteres de ácidos grasosos, como con diversos alcoholes, entre ellos tenemos las grasas, las ceras, ¿sí? Donde las grasas son ésteres de ácidos grasosos con alcohol. Un ejemplo de las grasas son los aceites en estado líquido, y las ceras son ésteres de ácidos grasosos con alcoholes no líquidos sino monohídricos, de masa molecular relativa, y un ejemplo de la famosa cera de abeja, ¿no? Que es una grasita que ella bota. En cuanto a los lípidos compuestos, pueden ser pueden ser fosfolípidos, que son lípidos que contienen además de un nitrógeno y otros constituyentes. Entonces, por ejemplo, en los glicerofosfadas, sí, en los glicerofosfolípidos, sí, que el alcohol es glicerol, y también es parecido en los esfingosfolípidos, que estos es el alcohol de esto es la esfingosina, ¿sí? Entonces, los glucolípidos son sulfolípidos,
y aminolípidos, ¿sí? Donde dentro de estos grupos, entre otros lípidos compuestos, se pueden incluir las famosas proteínas. Entonces los ácidos grasosos son ácidos carboxilos alifáticos. Entonces los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, y es por esta razón que en la nomenclatura sistemática de uso más frecuente denomina ácidos grasosos con base en el hidrocarburo con el mismo nombre, ¿sí? Y es donde empieza el ordenamiento de los átomos de carbono. Entonces acá podemos observar que los ácidos pueden tener cadenas suturadas, es decir, no tienen dobles enlaces, ¿sí? Entonces, pues, ¿dónde no tienen los enlaces? Obviamente en su cadena, ¿no? O pueden tener cadenas insaturadas donde pueden tener más, uno, dos, incluido más de dos dobles enlaces a lo largo de la cadena. Esto dependiendo de la presencia o ausencia de estos dobles enlaces, entonces se le da la famosa nomenclatura, que es su nombre, ¿no? Para los famosos saturados, la determinación es anoico, ¿no? Porque eso se cambia la terminación. Y para los famosos insaturados, o sea, dobles enlaces, la terminación es enoico. Entonces los ácidos grasos saturados no contienen dobles enlaces, y podemos imaginarlos como los derivados del ácido acético, que igualmente su estructura no contiene dobles enlaces, y podemos imaginarlos como los derivados del ácido acético, que su estructura es un SH3, y en el grupo de ácido carboxílico entonces lo único que se hace es poner carbono e hidrógeno entre ACH3 y el grupo del ácido, ¿no? Mientras que los ácidos grasos insaturados contienen dobles enlaces y pueden ser monosaturados con un solo doble enlace o polisaturado con más de dos enlaces. También hay unos ácidos grasos que se le conoce como eicosanoides, que son compuestos derivados de ácidos grasos que incluyen más de 20 carbonos, ¿no? Entonces, en este cuadro podemos ver los ácidos grasos. Podemos observar los ácidos grasos insaturados de mayor importancia fisiológica, y en nutricional, ¿sí? Entonces acá podemos ver el número de átomos de carbono. También se pueden observar aquí los números de átomos de carbono y en qué proporciones están los dobles enlaces, ¿no? Por ejemplo, el ácido graso oleico en la tabla nos indica que tiene 18 átomos, ¿sí? Y entonces 18 átomos, que estamos hablando del átomo oleico, ¿no? Y en los enlaces dobles están en el carbono 9, ¿no? También en esta tabla podemos ver los nombres sistemáticos. ¿Qué es el nombre sistemático? Es decir, el nombre de la nomenclatura sistemática. Y en donde se encuentra, por ejemplo, el ácido graso oleico, ¿no? Es uno de los ácidos grasos más comunes en grasas naturales. Particularmente se encuentran en el enlace de oliva, en el aceite de oliva, perdón, que es donde siempre se encuentran, ¿no? Pues particularmente no. Pues así sucesivamente con los demás ácidos grasos. Aquí tenemos linoleico, palmitoleico, bueno, en fin, ácidos grasos mono, poliinsaturados encontramos en esta tabla. Entonces casi todos los ácidos grasos insaturados naturales tienen doble enlace cis. Entonces casi todos los ácidos grasos insaturados
al tener doble enlace cis, y eso es debido a que la cadena de carbono de los ácidos grasos saturados forman un modelo en zigzag, como lo muestran acá, un modelo en zigzag que existen de temperaturas bajas y temperaturas más altas, ¿sí? Y a temperaturas pues más altas algunos enlaces pues rotan, lo que da por resultado como el acotamiento, ¿sí?, de la cadena. Entonces esto explica por qué como les digo, por qué estas biomembranas, digámoslo así, se hacen más delgadas con los aumentos de la temperatura, ¿no? Entonces, en los ácidos grasos insaturados se observan un tipo de isoméricos geométricos, pues, según la orientación de los átomos o grupos alrededor de los ejes de doble enlace que impide la rotación. Entonces, si las cadenas de acilo están en el mismo lado del enlace, este será cis como el ácido oleico. Pero si están en el lado opuesto, como están en el isómero del ácido oleico, llamado el famoso elaico, que entonces será trans, ¿sí? Entonces en esta figura podemos observar el isomerismo geométrico del ácido oleico, ¿sí?, y el ácido elaico. Y aquí vemos que en la formación cis que da el ácido oleico, forma un ángulo de 120 grados, ¿sí? Aquí lo sé. Mientras que la forma trans, que es el ácido elaico, forma un ángulo de 110 grados, ¿sí? Famoso cis y trans. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Los triglicéridos son las principales formas de almacenamiento de los ácidos grasos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la triglicéridos, o más conocidos como los trigliceros o triglicéridos. Y es que estos son las principales formas de almacenamiento de ácidos grasos. Estos compuestos son ésteres de alcohol trihídrico, glicerol y ácidos grasos. Los monoacilglicerols y los diacilglicerol, en los cuales uno o dos ácidos grasos están como esterificados con el famoso glicerol. También se encuentran en los tejidos, ¿sí? Estos últimos tienen particular importancia en la síntesis e hidrólisis de los triglicéridos, ¿no? Se debe tener en cuenta que los carbonos 1 y 3 de la cadena glicerol no son idénticos, ¿no? Cuando se observan en dos dimensiones nos damos cuenta de que ¿no? Gracias a esto que las enzimas los distinguen con facilidad entre ellos, ¿sí? Y casi siempre son específicas para un carbono o para otro. Por ejemplo, el glicerol siempre es fosforilado, ¿sí? En carbono 3 por el glicerol sinasa, pues para formar glicerol 3 fosfato y no un glicerol fosfato, ¿no? Entonces las fosfolípidos. Otro de los lípidos importantes son los fosfolípidos, ¿no? Los cuales son los principales constituyentes de las membranas lipídicas, ¿sí? Y esto ¿por qué es debido a esto? Gracias a sus características específicas, como las propiedades de la cola de fosfolípidos o de la cabeza de los mismos, ¿no? Los fosfolípidos pueden considerarse derivados del ácido fosfatídico, en el cual es fosfato, y es esterificado con el OH, que es el alcohol, el OH de un alcohol, perdón. Entonces, eso es
el famoso de ellos, ¿no? Pues también los fosfolípidos o fosfoglicerol, que es el famoso de ellos, que contienen colinas, son los fosfolípidos más abundantes de la membrana celular y representan en proporciones grandes reserva la colina del cuerpo, ¿no? Entonces, esta colina que yo aquí mencioné es importante en la transmisión nerviosa, ¿sí? Entonces la cardiolipina es importante, es un importante lípido de la membrana mitocondrial. Estos fosfolípidos solo se encuentran en las mitocondrias y es esencial para la función de las mismas, ¿no? El decremento de las concentraciones de este lípido o las alteraciones de su estructura o metabolismo causan difusión mitocondrial como en el envejecimiento, así como el ser humano, el envejecimiento, en los estados patológicos, entre ellos la insuficiencia cardíaca, hipotiroidismo, no sé, síndromes, sí, etcétera. Entonces los fosfolípidos son intermediadores en el metabolismo, ¿no? Y son compuestos que tienen un solo radical ácido, por ejemplo, ¿cuál? La lisofosfatiocolina, sí, que es importante en el metabolismo y la interconvención de fosfolípidos, sí, esta interconversión que hay entre ellos. Estos compuestos también se pueden encontrar en las lipoproteínas, ¿sí? Pues obviamente las lipoproteínas oxidadas y han sido implicadas en algunos de sus efectos en la promoción de aterosclerosis, no sé. Entonces, los plasmógenos se encuentran en el cerebro, ¿no? Y el músculo. Y dichos compuestos constituyen hasta el 10% de los fosfolípidos, ¿sí? Del cerebro. Y de los músculos, desde el punto de vista estructural, se asemejan al fosfatilidominal, creo que era. Pero posee un enlace éter en carbono, ¿no? Uno en lugar del enlace este, que se encuentra en las gliceroles, etc. El glucolípidos, entonces los glucólipidos están ampliamente distribuidos en todos los tejidos del cuerpo, particularmente en el tejido nervioso, como obviamente el cerebro. Se encuentra sobre todo en la famosa hojuela externa, ¿no?, de la membrana plasmática, donde contribuyen a carbohidratos de su superficie celular. Los principales glucolípidos que se encuentran en tejidos animales son glucoespinofílicos, sí, glucoespinofílicos, que contienen, creo que es eso, que contienen la famosa ceramida, y uno o más azúcares los contienen también. Entonces la imagen que observamos acá, observamos que es la estructura de la lactosa y ceramida, ¿sí?, que contienen varios ácidos grasosos de cadena de 24 carbonos, que es característico, donde se encuentran, por ejemplo, el ácido cerebrónico, ¿sí? Este compuesto puede convertirse en sulfotaína, que está presente en altas cantidades de la mielina, ¿no? Entonces, el esteroides. Dentro de los esteroides, el más conocido es el colesterol, debido a su relación con la
esclerosis, que es la famosa así. Entonces todos los esteroides tienen un núcleo cíclico asimilado. O sea, los anillos A, B y C que se ven aquí en la imagen, A, B, C y D, perdón, y que como se observa están unidos a un anillo cíclico pentano, es decir, 5 lados, perdón. Entonces el A, B y C están unidos a un anillo cíclico pentano, es decir, 5 lados, ¿no? Entonces las posiciones de los carbonos en el núcleo esteroide se enumeran como se muestra en la figura desde el 1 hasta el 19. Y es importante percatarse de que en fórmulas estructurales de esteroides un anillo hexagonal, o pues sea de 6 lados simple, denota un anillo de 6 carbonos por completo sustrato. Es decir, como vemos acá, estos anillos no tienen enlaces dobles, ¿no? Entonces, debido a la simetría, ¿no? La molécula de esteroide, muchos ¿cómo es que se llama esto? Muchos estereoisómeros, perdón, son posibles. O sea, cada uno de los anillos de 6 carbonos del núcleo esteroide tiene la capacidad de existir en la formación tridimensional de silla o bote, ¿no? Entonces la imagen que vemos en la parte izquierda nos muestra el núcleo esteroide generalizado. La parte A es una configuración tras otra entre anillos adyacentes, y la parte B es una configuración cis en los anillos y los anillos B. Entonces el famoso ergosterol es un precursor de la vitamina D, que es la estructura que vemos acá, y la estructura que vemos acá es un precursor de la vitamina D, ¿no? Y se encuentra en el planeta, se encuentra en plantas, perdón, y nervaduras. Cuando se irradia con luz ultravioleta, el anillo B, que es el que tiene dobles enlaces, se abre para formar vitamina D2 en un proceso similar que se forman vitaminas D a partir del 7 de colesterol en la piel, ¿no? Aun cuando no son esteroides, los poliperinoides están relacionados porque se sintetizan al igual que el colesterol a partir de unidades de isopreno de 5 carbonos, ¿no? Peroxidación. Por último vamos a hablar de la peroxidación, ¿sí? O de cómo las radicales libres causan daño pues a los tejidos, ¿no? Cómo estos causan daño, ¿no? La peroxidación, perdón, de lípidos expuestos a oxígeno no solo causa deterioro a los alimentos, sino que también dañan tejidos vivos, donde puede ser una causa de cáncer, enfermedades inflamatorias, ¿sí? Bueno, entonces se considera que los efectos nerviosos se originan por radicales libres producidos durante el transcurso de la formación del peróxido, a partir de los ácidos grasosos que contienen dobles enlaces interrumpidos por el metileno, ¿sí? Entonces, para poder controlar la peroxidación lipídica y reducir tanto en los seres humanos como en la naturaleza, se recurre al uso de antioxidantes. Los antioxidantes naturales incluyen vitamina E, que es liposoluble, perdón, y vitamina C, que es hidrosoluble, ¿no? Entonces, esta reacción que se observa aquí
En la peroxidación lipídica es indicado por una radical, es indicado por una radical libre, ¿sí? Existente por la luz o por iones metálicos. Entonces el famoso malondialdehído solo es formado por ácidos grasos con 3 o más enlaces doble y se usa como una molécula media de la peroxidación lipídica, ¿no? Junto a él están de los dos carbonos terminales de ácidos grasos y pentanos de los 5 carbonos terminales de los ácidos grasosos. Entonces, para finalizar, tenemos esta imagen que hace referencia a las moléculas, a estas moléculas anfipáticas e hidrofílicas que puede ser que ellas pueden ser solubles o insolubles en agua, ¿no? Estas se orientan en interfaces de aceite, agua, con un grupo polar en fase acuosa, un grupo no polar en fase aleosa, ¿sí? Y pues se puede dar la formación de una bicapa lipídica que es la de la membrana, ¿sí? Que es una micela, una emulsión de aceite en agua, digámoslo así. Entonces, un liposoma unilaminar, ¿sí? Esto se puede formar. Entonces, como lo habíamos mencionado, los fosfolípidos tienen cabezas y colas, ¿no? Y dependiendo de la forma que ellos tenemos, dependiendo de la forma que ellos tomen, es como se va a formar cada una de las estructuras que se observan aquí, ¿no? Dependiendo de la forma. Entonces, tienen cola y cabeza, ¿no? Entonces, esto fue todo por hoy sobre los lípidos. Entonces, muchas gracias.